Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Pablo Bombey. Vamos a comenzar con esta clase de repaso donde me voy a referir a las vacunas en adultos y vacuna contra COVID-19. Entonces, en esta clase vamos a comenzar con la vacuna contra el neumococo, que es una de las vacunas que está en el calendario en los adultos. Recordar que el neumococo o el Streptococcus pneumoniae tiene formas de mucosas, de infección de mucosas, como la otitis media, la neumonía, y también formas invasivas, dentro de las cuales están las bacteriemias, las meningitis y otras infecciones de tejidos o de zonas normalmente estériles, como puede ser una articulación u otra cavidad, como puede ser la cavidad pleural, una pierna, etc. En general, las infecciones invasivas o la enfermedad neumocóxica invasiva son las formas más graves de la infección por neumococo. Como ustedes ven allí en la diapositiva, son las que tienen mayor mortalidad. Así que a medida que vamos aumentando la invasividad, de la mortalidad también aumenta. Y esto también aumenta el riesgo con la edad. Los adultos mayores son uno de los grupos con mayor riesgo de enfermedad neumocóxica invasiva. Pero vamos a ver qué otros grupos hay dentro de los adultos que tienen riesgo de enfermedad neumocóxica grave o invasiva, como ustedes ven allí, comparados al tope del cuadro, los adultos jóvenes y sanos, los mayores de 65, como ya dijimos, y el resto con distintas patologías crónicas o condiciones como es el abuso de alcohol o el tabaquismo, y los enfermos oncohematológicos son los que tienen un mayor riesgo de enfermedad invasiva por neumococo, con consecuencias más graves, con mortalidad también más elevada. Entonces, tenemos vacunas contra neumococo. Sí, la más antigua es la vacuna de 23 polisacarios, desarrollada en la década del 80, y luego se desarrollaron las vacunas conjugadas. La diferencia fundamental entre las vacunas de polisacáridos y las vacunas conjugadas es que la vacuna de polisacáridos no genera respuesta de células T, no genera memoria inmunológica y tampoco disminuye la aportación nasofaríngea del neumococo, que es el paso inicial para que se produzca la enfermedad neumocóxica, ya sea de mucosas o invasiva. En cambio, las vacunas conjugadas lo que tienen es que el polisacárido capsular lo unen a una proteína transportadora o carrier y hacen que esa respuesta de células T, que era independiente, se transforme en respuesta de células T dependiente. Por lo tanto, se puede usar, por ejemplo, en niños menores de 2 años, que la de polisacárido no se puede utilizar porque no tiene la respuesta. Y además, esta vacuna genera una disminución de la aportación nasofaríngea y también lo que se llama inmunidad colectiva, así que disminuye la transmisión también del neumococo. Como ustedes ven allí en la tabla, hay muchos serotipos de neumococo, no todos están incluidos en las vacunas, pero aquí ven los serotipos incluidos en las vacunas conjugadas 13, 15, 20 valente y en la de 23 polisacáridos, que son los serotipos que más frecuentemente generan enfermedad grave por neumococo, considerando las diferencias entre vacunas conjugadas y de polisacáridos, como les mencioné antes. Hoy en Argentina, en nuestro país, tenemos disponible la vacuna de 20 polisacáridos conjugada. Ustedes ven aquí a la izquierda de la diapositiva los serotipos de neumococo que están cubiertos por cada una de las vacunas: la 13 valente conjugada, la 20 conjugada y la de 23 polisacarios. En azul, en los grupos de 18 a 64 años, y en color rojo, los mayores de 65 años. Fíjense que las dos vacunas que brindan mayor cobertura son las de 23 polisacarios y la conjugada de 20 serotipos. Si bien las dos tienen una similar cobertura, en general se considera que las vacunas conjugadas tienen una respuesta eh, inmunogénica mayor, alcanzan mayores títulos de anticuerpos que las vacunas de polisacáridos. Hoy en día en nuestro país, en adultos, hay muchos adultos que ya recibieron alguna de las vacunas previas, como la vacuna 13 valente conjugado, la de 23 polisacáridos. En base a eso, se hace un análisis
si tiene o no que recibir la vacuna de 20 serotipos. Pero eso es un tema particular para cada persona y hay que individualizar la indicación. Los invito a, por ejemplo, a revisar los documentos de las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Infectología, los documentos que elaboramos de la Fundación Vacunar, cuyas citas están en nuestra diapositiva. En general, aquel adulto que tenga que recibir la vacuna eh, antineumocócica, como son los grupos de 18 a 64 años, con alguna de las enfermedades que les mencioné antes, incluyendo también fístulas de líquido cefalorraquídeo o implante coclear, deben recibir una dosis de la vacuna de 20 serotipos conjugados. Todas las personas a partir de los 65 años también deben recibir una vacuna de una dosis de la vacuna de 20 serotipos conjugada. Y en el caso que ven abajo a la izquierda, que son los receptores de células hematopoyéticas o trasplante de médula ósea, se inicia un esquema de 0 con 3 dosis, con intervalo de una semana, a partir de los 3 a 6 meses del trasplante, y luego un refuerzo también con la vacuna 20 valente conjugada. Todo esto es en adultos no vacunados o incompletamente vacunados, en los que no se conozcan antecedentes. Si tiene algún antecedente de vacunación, hay que individualizar la indicación. Para eso los invito a revisar los documentos que ya les mencioné. Muy bien, vamos a ver otra vacuna muy utilizada en adultos, que es la vacuna contra influenza o vacuna antigripal. Esta vacuna, recordar que protege contra el virus de la influenza estacional, que es un virus de la familia Ortomyxoviridae, que tiene 4 tipos, A, B, C y D. Los patógenos para el hombre son el A y el B, y se producen, o se pueden producir en el virus, en las estructuras que lo recubren, básicamente en las neuraminidasas y las hemaglutininas, que son glicoproteínas que lo ayudan al virus a replicarse, a multiplicarse dentro de las células del organismo. Se producen cambios en la secuencia de aminoácidos a lo largo del tiempo, son anuales esos cambios, en inglés se llaman drifts, que son cambios menores, o cuando hay una distancia muy grande antigénica entre un virus y el otro, porque se producen cambios muy importantes en la secuencia de aminoácidos, se producen los cambios mayores o shifts antigénicos que dan orígenes a las pandemias y son solo vistos en el virus de influenza A. Recordar que la influenza A, la más frecuente que se observe en niños, en incidencia mayor, es menor en adultos. En el mundo se estima que hay 650.000 muertes anuales. Y recordar que del virus tipo A tenemos dos subtipos, de la influenza A H1N1 y H3N2, y dos linajes de influenza B, que es el Yamagata y el Victoria, el Yamagata no detectado desde el año 2020. Muy bien. Otro aspecto importante a recordar es que el virus de influenza no solo produce complicaciones pulmonares como neumonía viral o bacteriana o exacerbación de enfermedades crónicas como asma y EPOC, sino que también puede provocar impacto en muchos otros órganos, y esto es cada vez más reconocido, y es importante resaltar que la protección que brinda la vacuna no es solo contra la patología pulmonar, sino contra complicaciones extrapulmonares como las complicaciones neurológicas, renales, cardiovasculares. Está claramente asociada una mayor incidencia de infarto agudo de miocardio durante la circulación del virus de influenza, descompensaciones de diabetes o alteraciones o desestabilización de las condiciones de base de las personas con, por ejemplo, disminución de la capacidad de hacer actividades de la vida real. Entonces, ¿quiénes se mueren más con influenza? Los adultos mayores. Se estima en algunos datos que hasta el 90% de las muertes por influenza se dan en adultos mayores, particularmente en aquellos que están institucionalizados, porque tienen múltiples comorbilidades. La mortalidad se incrementa de forma exponencial con la edad a partir de los 65 años. Por ejemplo, en Estados Unidos, los mayores de 80 tienen 11 veces más riesgo de morirse por influenza que las personas de 65 a 69 años. Otros grupos de adultos con mayor riesgo de complicaciones de influenza, no solo los mayores de 65 años, sino son también cualquier adulto que tenga alguna de estas condiciones crónicas pulmonares, cardíacas, cualquier tipo de inmunodeficiencia,
obesidad mórbida, enfermedades metabólicas como diabetes, la insuficiencia renal crónica, síndromes genéticos, y también las mujeres embarazadas en los primeros días del puerperio tienen mayor riesgo de complicaciones. Tenemos vacunas contra influenza desde hace muchos años. La vacuna, la principal característica son vacunas inactivadas. Si bien hay vacunas a virus vivos atenuados de aplicación intranasal, no están disponibles en Argentina ni en los países de la región. Las vacunas inactivadas pueden estar compuestas por virus split o virus fraccionado, que es el virus entero inactivado, que contiene todos los componentes del virus, incluyendo las agglutininas y neuraminidasas. Mientras que aquellas vacunas inactivadas a subunidades solo contienen las glicoproteínas de superficie y aglutinina neuraminidasa que les comenté. También, de acuerdo a la concentración de antígeno o cantidad de antígeno, la mayoría de las vacunas tienen 15 microgramos, sin embargo, hay una vacuna de alta dosis con 60 microgramos que ahora les voy a comentar. Y después, de acuerdo a los componentes de la vacuna, tenemos los dos componentes del subtipo A, que actualmente incluyen todas las vacunas antigripales, son el subtipo H3N2 y el H1N1. Y puede tener un componente B, en este caso el linaje Victoria, o los dos, linaje Victoria y Yamagata, si bien el Yamagata ya no está siendo detectado. Y además pueden ser elaboradas en huevos embrionados, la mayoría de las vacunas. Hay vacunas desarrolladas en líneas celulares, que están disponibles en nuestro país en el ámbito privado, y después vacunas recombinantes que no están disponibles en Argentina ni en Latinoamérica. Y a su vez pueden tener o no adyuvantes. Ahora les voy a comentar la vacuna adyuvantada y se administra por vía intramuscular o subcutánea profunda. La efectividad de la vacuna, recordar que si son personas jóvenes y sanas, para evitar la enfermedad puede llegar hasta un 70, inclusive algunos, en algunas series o algunos años puede haber habido efectividad hasta el 90%. Sin embargo, para adultos mayores, el objetivo principal no es evitar la enfermedad, sino prevenir las complicaciones como la internación, con estos porcentajes de efectividad de la vacuna trivalente inactivada desarrollada en huevos embrionados, y hasta 80% para prevenir la muerte, por ejemplo, en brotes que ocurren en instituciones de cuidados prolongados, donde se encuentran alojados adultos mayores. Y ahora les comento las dos vacunas mejoradas para adultos mayores. Sabemos que los adultos tienen una menor respuesta inmune a las infecciones y a las vacunas por un fenómeno que se llama inmunosenescencia. Para mejorar la respuesta a las vacunas antigripales, una de las alternativas es incorporarle adyuvantes. Entonces son vacunas inactivadas que los adyuvantes incrementan la respuesta inmune a través de distintos mecanismos, como liberación de antígenos más prolongada, una mayor convocatoria de células presentadoras de antígeno, mayor liberadores y mediadores de la respuesta, tener citoquinas, etc. La vacuna adyuvantada que tenemos disponible en nuestro país es la vacuna que contiene el adyuvante denominado MF59, que es una emulsión de aceite de náhuatl, que contiene Win 80 saponina, y que demostró, comparada con la vacuna no adyuvantada, una mayor efectividad para prevenir hospitalizaciones, como ustedes ven allí, con neumonía y gripe en un 25% más, y en el caso de eventos cardiovasculares, un 39% más. Esto fue en 3 temporadas, en adultos mayores, en un estudio en el norte de Italia, donde se vio que cuando se comparó la vacuna adyuvantada con la no adyuvantada, si bien la adyuvantada también protegió, la adyuvantada generó un plus de protección, que es esa efectividad relativa superior contra el tratado. Otra de las vacunas mejoradas es la vacuna de alta dosis, que es una vacuna que en vez de 15 microgramos tiene 60 de cada uno de los tres componentes en su versión trivalente o en su versión cuadrivalente. Lo que se vio es mayor respuesta inmune, como ustedes ven allí, desde el punto de vista de seguridad, un poco más de eventos adversos, pero todos leves a moderados y no proporcional a las 4 veces mayor concentración de antígenos, sino una leve aumento en la reactogenicidad, mayor eficacia, con estudios clínicos que demuestran una eficacia superior a la vacuna de dosis estándar, en un 24,2% para evitar influenza, y también mayor efectividad en estudios de
hospitalización por neumonía o por eventos cardiovasculares, se disminuyó la hospitalización un 22% más que la vacuna de dosis estándar, y también consultas por enfermedad tipo influenza dentro de los 30 días por vacunación. Actualmente se están desarrollando estudios a gran escala de efectividad, que son los estudios pragmáticos, en este caso lo que tenemos es el DANFLU-1, que fue un estudio piloto para demostrar la factibilidad de estos estudios, que también están demostrando una mayor efectividad de la vacuna de alta dosis comparada con la dosis estándar en adultos a partir de los 65 años, que es cuando está aprobada esta vacuna, para prevenir hospitalización, por ejemplo, y prevenir mortalidad. Entonces, recordad que esta vacuna no está en calendario, está en el ámbito privado y aprobada a partir de los 65 años. La vacuna que yo les comenté antes, que es la vacuna antigripal achuvantada, está disponible en nuestro calendario para todos los adultos a partir de los 65 años, público, y a nivel privado ya está aprobada a partir de los 50 años, para adultos que tengan mayor riesgo de complicaciones después. Entonces, en la Argentina, las indicaciones de vacuna antigripal, además de los mayores de 5 años, somos nosotros, personal de salud, con el riesgo de transmitir la enfermedad o mayor exposición, embarazadas durante cada embarazo y en cualquier momento de la gestación, las puérperas si no fueron vacunadas durante el embarazo hasta, digamos, 10 días después del parto, bueno, los niños de 6 a 24 meses, todas las personas en los grupos que yo les comenté antes de mayor riesgo, entre 12 y 64 años, el personal estratégico en función de la disponibilidad de vacunas. Entonces, ahora vamos a hacer un breve intervalo para hacer un ejercicio, que es una pregunta, una consulta, que ustedes van a responder, y una vez que la puedan responder, van a poder continuar con esta presentación. Muy bien, vamos ahora a hablar de las vacunas contra COVID-19, que son de administración gratuita. Si bien no están en nuestro calendario, el Estado las provee gratuitamente las vacunas actualmente de ARN mensajero. Recordar que el virus que produce el COVID es el virus SARS-CoV-2, que tiene varias estructuras, pero la más importante es la glicoproteína de la espiga, o spike en inglés, que es a la cual van dirigidos los anticuerpos que generan las vacunas contra esta glicoproteína de la espiga. En nuestro país tenemos vacunas de ARN mensajero disponibles, la vacuna Spikevax variante de Moderna. Bivariante significa que tiene la cepa Wuhan, la cepa original, más otra cepa, en este caso la Omicron BA.4/5. Y más recientemente se puso disponible una vacuna monovariante que tiene solamente la cepa Omicron, en este caso la XBB.1.5, se puede usar a partir de los 6 meses. En el caso de la vacuna de Pfizer, la vacuna Comirnaty, también existe una versión bivariante con la cepa original Wuhan más Omicron de 4.5, y más recientemente la vacuna Comirnaty monovariante Omicron XBB.1.5, que se usa a partir de los 12 años en adelante. Algo importante a destacar: en nuestro país se desarrolló una vacuna recombinante de su unidad proteica, desarrollada en Argentina, denominada ARVAC, que utiliza una plataforma distinta, que no es de ARN mensajero, sino es como otras plataformas donde se ha desarrollado, por ejemplo, la vacuna de hepatitis B o la vacuna contra el VPH. Entonces, esta vacuna contiene la proteína de la espiga, que te lo mencioné antes, específicamente una parte de esa proteína de la espiga, que es denominada lo mismo en el receptor, que es RBD en inglés. Es una vacuna bivariante que contiene la variante gamma y Omicron BA.4/5, achuvantada con hidróxido de aluminio, y recientemente también se dispone de una vacuna monovalente con la Omicron JN1. En este caso, la vacuna bivalente de ARVAC no tiene la cepa original, sino que tiene la cepa gamma y la Omicron. También se administra por vía intramuscular,
genera muy buena respuesta inmune con títulos de anticuerpos que se trasladan o se pueden trasladar a una eh, protección del 85% en los que participaron en los estudios clínicos, que fueron adultos a partir de los 18 años que ya habían sido vacunados contra COVID. Entonces, esta vacuna está aprobada en Argentina y disponible en el ámbito privado para la revacunación contra COVID en adultos a partir de los 18 años. El perfil de seguridad es muy bueno, muy poca reactogenicidad y no se puede administrar en embarazo y lactancia porque no se hicieron estudios en esos grupos. Las recomendaciones vigentes en Argentina son las emitidas en junio del 2023, que son la vacunación en los grupos de alto riesgo de COVID grave, como los inmunocomprometidos a partir de los 6 meses de vida, las mujeres embarazadas y los adultos a partir de los 50 años. En este caso, se administra una dosis de refuerzo después de 6 meses de la última dosis aplicada y continuar con la misma periodicidad. O sea que hoy lo importante no es cuántas dosis recibió previamente de COVID, sino cuándo fue la última dosis. Y recordar que en inmunocomprometidos, particularmente en este grupo, hay que revacunar cada 6 meses. Y después están los grupos de riesgo intermedio o de alta exposición, como somos nosotros. Tenemos que revacunarnos anualmente, lo mismo que los grupos de bajo riesgo. Entonces yo acá me detengo un minuto porque van a tener acceso a una pregunta, una consulta, que van a tener que responder para poder continuar con la presentación. Muy bien, vamos a hablar ahora de las vacunas contra el virus sincicial respiratorio, o VSR, que en calendario solo está disponible la vacunación materna para proteger al recién nacido. En adultos, el virus sincicial respiratorio, si bien lo conocemos más por las bronquiolitis que producen niños, también en adultos puede producir patología. En general, cuando uno se infecta, la inmunidad no es completa y las reinfecciones son frecuentes, se transmite muy similar a otros virus respiratorios, produce un cuadro viral similar a un resfrío, pero con más duración de los síntomas y mayor hiperreactividad bronquial. El virus circula durante 5 meses entre invierno y otoño, invierno y primavera, mejor dicho, y anualmente la infección en adultos mayores se desarrolla entre el 3 y el 7% de estos. Las vacunas que hay disponibles contra el virus sincicial respiratorio en Argentina son dos. Las dos utilizan la glicoproteína F, que es una glicoproteína que está en el virus sincicial respiratorio que le permite adherirse a la célula del tracto y fusionarse, entrar a las células para comenzar a multiplicarse. Esa proteína o glicoproteína F tiene dos conformaciones, una que es prefusión y otra que es posfusión. La que expone antígenos que permiten una muy buena respuesta de anticuerpos, una buena respuesta inmune, es la conformación prefusión. Por eso las dos vacunas que hoy disponemos, la vacuna BCR-PRF de Abril, el nombre comercial de Pfizer, y la vacuna BCR-PRF3 más el adjuvante AS01E, Arexi de GSK, son las dos disponibles y basadas en esta misma glicoproteína F en su conformación prefusión. La vacuna de abrigo de Pfizer tiene los dos subgrupos del virus sincicial respiratorio, el A y el B, 60 microgramos de cada uno, en la conformación prefusión y genera un alto título de anticuerpos neutralizantes para ambos subgrupos. Está indicada para la inmunización materna. Esta se debe realizar entre la semana 32 y la semana 36.6 del embarazo para prevenir la infección respiratoria aguda baja del recién nacido durante los primeros 6 meses de vida. Esta vacuna está en nuestro calendario para aplicar a las madres durante el embarazo a partir de la semana 32 hasta la semana 36.6. Y esta vacuna también está disponible en el ámbito privado para proteger adultos, todos los adultos a partir de los 60 años, contra el virus sincicial respiratorio y sus complicaciones que son muy similares a las de la gripe. Y también recientemente tiene una aprobación para utilizar en adultos de 18 a 59 años con alto riesgo de complicaciones por virus sincicial respiratorio
como pueden ser los adultos con enfermedades respiratorias crónicas, por ejemplo, o diabetes o enfermedades cardiovasculares crónicas. La vacuna de GSK, Blackshot, Arexvy, es una vacuna que contiene 120 microgramos de la glicoproteína F en su conformación de perfusión, que genera muy buena respuesta de anticuerpos, y utiliza el adjuvante AS01 que provee una alta protección a través de la inmunidad celular contra el virus sincicial respiratorio. En nuestro país está disponible solo en el ámbito privado y está aprobada para su uso en todos los adultos a partir de los 60 años y adultos entre 50 y 59 años que tengan factores de riesgo, como estaba antes, para complicaciones del virus sincicial respiratorio. Otra vacuna que tenemos que considerar en adultos es la vacuna contra la hepatitis B. Recordar que la hepatitis B en 10% de los casos de los adultos que se infectan puede pasar a la cronicidad y desarrollar hepatocarcinoma o cirrosis. Tenemos una vacuna que es recombinante, altamente inmunogénica, que en el esquema habitual en adultos se aplica en 0, 1 y 6 meses. Con el esquema de las dosis habituales puede haber esquemas acelerados o doble dosis en hemodializados y en otros búsquedas especiales, y se administra por vía intramuscular en el deltoides. Recordar que en nuestro país, a partir del 2012, está incorporada al calendario cualquier paciente adulto que no haya sido vacunado contra hepatitis B debe recibir y lo puede hacer en forma gratuita en la vacunatoria. La vacuna contra hepatitis A está en nuestro calendario solo para los niños a los 12 meses de edad en una única dosis. Esta es una vacuna a virus entero, inactivado, altamente inmunogénica con una primera dosis, pero en adultos se requieren 2 dosis con un intervalo de mínimo de 6 meses. Y la administración se realiza por vía intramuscular y sobre todo está focalizada a estos grupos de adultos que ustedes ven cuadro a la derecha de la diapositiva, que son los que tienen más riesgo de desarrollar hepatitis A o de estar expuestos. La hepatitis A en adultos puede ser más grave que en niños, puede haber hepatitis muy grave, y lo habitual es que la hepatitis A no se cronifique, a diferencia de la hepatitis B. O sea que si un adulto tuvo hepatitis A, queda protegido para el resto de su vida. Y hay muchos adultos que la tuvieron en la infancia, sobre todo antes de los 5 años, donde la hepatitis A puede ser subclínica o asintomática y tener anticuerpos y no requerir vacunación contra hepatitis A. Por eso, si un adulto se va a vacunar contra hepatitis A y uno tiene la oportunidad de hacerle un testeo serológico, se le hace anticuerpos IgG y hemoglobina G contra hepatitis A y son positivos, quiere decir que la infección la tuvo, no necesita vacunarse. Pero si ese estudio no se puede hacer y el adulto se vacuna directamente, no hay ningún problema. Se puede vacunar aún habiendo tenido hepatitis A, que no va a haber ningún inconveniente. Muy bien, vacunas contra VPH son mayormente para indicación en adolescentes a los 11 años, pero se puede en el calendario administrar hasta los 26 años un grupo de riesgo. Recordar que el virus de HPV o el VPH tiene más de 100 genotipos, que ustedes ven aquí en rojo, son los más comúnmente asociados a alto riesgo, aunque también hay otros de alto riesgo que también ven aquí, que es un número extenso, donde se ha comprobado un riesgo relativo alto de desarrollar lesiones cancerígenas. De bajo riesgo, el 6, el 11, el 40, 42 y 44, pueden producir verrugas genitales, papilomatosis laringeas o neoplasias intraepiteliales de bajo grado. Si bien son de bajo riesgo, son difíciles de tratar y de manejar. Habitualmente una infección por el virus de VPH no deja una inmunidad, digamos, duradera o suficiente y hay reinfecciones o recurrencias. Los adultos con mayor riesgo de desarrollar enfermedad en corto tiempo, enfermedad o de mayor exposición, son los que tienen enfermedades autoinmunes, como las que ustedes ven acá, trasplantes de órganos sólidos, trasplantes de médula, o personas que viven con VIH. En todos esos casos, hay en algunos casos mayor riesgo de exposición y en otros casos una posibilidad de progresión más rápida al desarrollo de lesiones cancerígenas. Recordar
el virus de VPH necesita inclusive a veces varios años para desarrollar cánceres, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino. En estos grupos de pacientes, esas lesiones cancerígenas se pueden desarrollar más rápido. Por eso es que se los incorpora en la vacunación hasta los 26 años, siempre en este caso en 3 dosis con el intervalo 0, 12, 6 meses. Las vacunas que tenemos disponibles son vacunas cuadrivalentes que contienen los de alto grado, los de alto riesgo 16 y 18, y los de bajo riesgo 6 y 11, mientras que la nonavalente agrega otros genotipos de alto riesgo, como el 21, 33, 45, 52 y 58. Las dos utilizan el mismo achuvante, el mismo substrato, y recordar que en adultos o en huéspedes inmunocomprometidos siempre se utiliza el esquema de 3 dosis de 0, 2 y 6 meses. Muy bien, vacuna contra fiebre amarilla está en nuestro calendario para adultos hasta 59 años en zonas de riesgo de circulación del virus. Recordar que la fiebre amarilla tiene formas asintomáticas, pero también tiene formas clínicas graves que se ven hasta el 25% de los casos, con ictericia, manifestaciones hemorrágicas, falla hepática, renal, miocarditis y encefalitis, con una letalidad del 30-60%. Las áreas del mundo donde hay fiebre amarilla es el área de África subsahariana y gran parte de América del Sur, inclusive en áreas, hay áreas de riesgo en nuestro país donde no tenemos fiebre amarilla desde hace varios años, pero son áreas de riesgo. Tenemos una vacuna contra fiebre amarilla de hace muchos años que está elaborada en base a la cepa 17D del virus de fiebre amarilla vivo atenuado, que provee protección para toda la vida cuando se administran a adultos en una única dosis por vía subcutánea. Como ven acá, los eventos adversos relevantes, si bien son infrecuentes, pueden llegar a observarse como enfermedades neurotrópicas o liserotrópicas asociadas a la vacuna. Son infrecuentes, pero hay que estar atentos. Las contraindicaciones o precauciones son las que ustedes ven acá. En general, hacer una vacuna al virus vivo atenuado no se pueden administrar en niños comprometidos, con la excepción de las personas que viven con VIH que tengan un frecuente de CD4 mayor a 200. También embarazadas están contraindicadas, pero hay que evaluar riesgo-beneficio en caso de que esa mujer vaya en área endémica o que haya un brote. Está contraindicada en bebés menores de 6 meses y en niños de 6 a 9 meses no se administra salvo en epidemias. Bueno, las contraindicaciones dijimos, las inmunodeficiencias, con excepción del HIV por frecuentos, las alergias al huevo y cualquier otro tipo de inmunodeficiencia. Y en poblaciones a partir de los 60 años, evaluar el riesgo-beneficio. Si es una persona que va a viajar por turismo, a veces le aconsejamos cambiar el destino. Y si es una persona de 60 años o más que vaya a viajar a un área donde hay fiebre amarilla y va a residir en ese área durante un tiempo prolongado, bueno, se le explica que tiene un poco más de riesgo de enfermedad viscerotrópica asociada a la vacuna, pero que el riesgo de la enfermedad residiendo, cortando una temporada en esas zonas es más grande y en ese caso se le indica la vacuna. Y en nuestro país, recordar que la vacunación para fiebre amarilla está destinada a adultos que viven en áreas limítrofes con Brasil, Paraguay y Perú. Vacuna contra el dengue es una vacuna que no está incluida en el calendario, sin embargo, hay jurisdicciones en los países que la están administrando gratuitamente. Cada jurisdicción tiene alguna estrategia de vacunación particular, pero en general está dirigida a adultos jóvenes, que son los grupos con mayor incidencia. La vacuna es una vacuna virus vivo atenuado quimérica porque contiene el virus entero del dengue tipo 2. Recordad que hay 4 serotipos del virus del dengue. Utiliza el 2 entero atenuado y utilizando el esqueleto del serotipo 2 se le inserta los genes de proteína de membrana de envoltura de los tipos 1, 3, 4. Por eso se llama quimérica. Está aprobada en Argentina a partir de los 4 años sin límite de edad. Si no hay un límite de edad, la misma aprobación que tiene la Agencia Médica Europea de Medicamentos. Y se administra en 2 dosis separadas por un intervalo mínimo de 3 meses. No hay necesidad de refuerzo.
está contraindicada en inmunocomprometidos, mujeres embarazadas y la lactancia. Hay estudios con administración con fiebre amarilla y vacuna de hepatitis A, y también potencialmente se puede administrar con otras vacunas inactivadas. La eficacia, luego de 4 años y medio de haber recibido la segunda dosis contra hospitalización, es del 84,1%, o sea, contra formas graves y contra dengue confirmado por virología, por PCR, o sea, contra la enfermedad, el 61,2%. Esta eficacia es un poco mayor en aquellos que habían tenido dengue previo, un poco menor en las que no lo habían tenido. Y los que no tuvieron dengue no se demostró eficacia para los serológicos 3 y 4. Y como dijimos antes, está incorporada en algunas jurisdicciones de nuestro país. En vacunar, la vacuna se empezó a administrar inicialmente en el sector privado primero, hicimos un seguimiento y se está haciendo un seguimiento de eventos adversos asociados a inmunizaciones, si sabes. Lo primero que detectamos en el primer mes de la administración fue una mayor frecuencia de exantema asociado a la vacuna, sobre todo luego de una semana de administración. Uno grave, la mayoría requirió o algunos vitamínicos corticoides. Y la vigilancia de eventos adversos de SAVIS realizada por el Ministerio de Salud hasta mediados del año 2024, presentado en el Congreso de SAVIS del año pasado, demostró que la más frecuente, la enfermedad tipo dengue, 3,7 de cada 100.000 dosis administradas. En segundo lugar, las reacciones, sobre todo inflamación en el lugar de aplicación, y otras asociadas a la vacunación, con 3 casos únicamente de anafilacsia. Muy bien. Otra vacuna que hay disponible para adultos es la vacuna contra el zoster, no incluida en nuestro calendario. Recordar que el zoster es el mismo virus que produce la varicela, que queda latente en el organismo y que puede reactivarse generalmente en una raíz nerviosa, como ustedes ven aquí en la foto, más común es dorsal, pero puede ser en cualquier lugar del organismo, en la cara, comprometiendo el globo ocular. Este, es una de las complicaciones. Lo mismo puede provocar encefalitis como complicación, mayor posibilidad de eventos como accidentes cerebrovasculares, pero la complicación más frecuente es el dolor agudo en el momento del episodio, o el dolor prolongado, que es la neuralgia postherpética, que es más frecuente en adultos mayores. Los estudios de la vacuna: esta es una vacuna inactivada, es una vacuna recombinante que contiene la lipoproteína E del virus de varicela zoster o herpes zóster achuvantada. Y este achuvante que se utiliza es el AS01B, que ya les comenté antes. Fíjense la eficacia: mayor de 50, mayor al 97, mayor de 70, mayor al casi el 90%. Y cuando se hicieron análisis de ambos estudios, de ambos grupos, de 50 y 70, se vio que la eficacia contra el herpes zóster es del 91,3%. Y si ese grupo, a pesar de la vacuna, tiene herpes zóster, la eficacia para prevenir la postherpética es prácticamente el 82%. O sea, que es una vacuna que ha demostrado alta eficacia en adultos a partir de los 50 años, con un perfil de seguridad que lo que muestra es un alto porcentaje de personas que refieren dolor, la mayoría de grado leve a moderado, otros eventos cardíacos locales que tienen con frecuencia, y desde el punto de vista sistémico, algo de fatiga o cefaliomialgias en las primeras 48 horas por vacunación. Algunos aspectos prácticos de la vacuna contra el zóster: se administra por vía intramuscular en 2 dosis separadas con un intervalo mínimo de 2 meses. En caso de inmunocompromiso, ya sea por trasplante, por enfermedad, por drogas, de pacientes que van a ser sometidos a trasplante inmunosupresor, se puede acelerar el esquema y el intervalo, acortarlo, el intervalo con la segunda dosis, acortarlo a un mes. Si el esquema no se completa en el tiempo indicado, o sea, la segunda dosis, no hay que reiniciar, sino que se completa con la segunda dosis cuando se pueda. La revacunación no es necesaria, se puede administrar por otras vacunas que ustedes ven acá. Está aprobada en adultos, en todos los adultos a partir de los 50 años, y en adultos a partir de los 18 años de edad que tengan un mayor riesgo de compromiso en el zóster, como son los inmunocomprometidos.
afectados. Y para ir terminando, cuando uno ve nuestro calendario y se focaliza en las vacunaciones en los adultos en nuestro país, fíjense que hepatitis B y neumococo conjugada, yo ya les comenté, en adultos está, que son dos vacunas que están en el calendario. Después tenemos vacuna antigripal, que también comentamos, en calendario para todos a partir de los 65 años, menores de edad con factores de riesgo, personas de salud, mujeres embarazadas. Triple viral no la comenté aquí, pero la vacuna sarampión, rubiola, parotiditis. Todo adulto que haya nacido después del año 65 tiene que acreditar 2 dosis con componente contra sarampión. Eso es importante, sobre todo ahora que estamos usando un brote en el área metropolitana de Buenos Aires. La triple bacteriana celular, que es Listeria pertussis acelular y tétanos, está indicada para personal de salud que está en contacto con recién nacidos y también en el embarazo, a partir de la semana 20 o 22, en mujeres que van a tener un hijo. ¿Por qué? No porque el riesgo de pertussis sea alto en el embarazo, sino para disminuir la mortalidad de los primeros meses en el lactante. Eso está demostrado, estudios realizados en nuestro país, que la vacunación materna con protección celular reduce la mortalidad en niños, aunque esos niños cumplan el esquema de vacunación del todo. Después tenemos la vacuna doble bacteriana, que no la comentamos, la vacuna del continente estéril tétanos, y que todo adulto debe tener refuerzo cada 10 años. Y por último, hablamos de fiebre amarilla, y la otra vacuna que es regional es la vacuna contra fiebre hemorrágica argentina, que es una vacuna a virus vivo atenuado, con cepa 1, que es una vacuna también desarrollada en nuestro país y que se administra a las personas que residen y trabajan en áreas donde está el vector que transmite el virus común o el virus de la fiebre hemorrágica argentina. Se da en una sola dosis a partir de los 15 años a los 60 años. Así que bueno, eso es todo. Les agradezco su atención. Muchas gracias.